Ahora sí que sí, dale nomás. Ya. Creo que ustedes ya tienen acceso al enunciado, pero de todas maneras después voy a pedir que les suban este mismo como con todos los desarrollos. Ya, así que vamos a partir. Ya la gráfica de f de x, que es la raíz de x, se aplican transformaciones en el orden dado. Primero recordar o sea, cómo funcionan las transformaciones dentro de una función. Tenemos primero que hay que reflejar en torno al eje Sí. x. Esa es la primera transformación que hay que hacer. ¿Y eso qué es lo que hace? Que una función reflejada en el eje x es... Denme un segundo que tengo un error en el computador. Ya. La función cuando la reflejamos sobre el eje x cambia el valor, o sea, el signo completo de la función. Ya, o sea que la primera transformación es así. Y ahí eso aplica para todas las funciones. La segunda transformación que tenemos es desplazar dos unidades hacia abajo. Cuando queremos desplazar una función, lo que hacemos es sumarle ese desplazamiento, o sea, cuando la queremos desplazar verticalmente, sumamos el desplazamiento fuera de la función. Eso quiere decir que si tenemos una función fx, al desplazarla, va a quedar como fx más el desplazamiento. ¿Ya? Y reflejar en torno al eje y, tenemos la función ahí, y en vez de hacerlo como en el punto número 1, se cambia el signo al valor de x dentro de la función. Entonces la nueva función queda como f de menos x. ¿Ya? Y eso aplica para todas las funciones. También tenemos la cuarta que no aparece en este ejercicio, que es... Ahí sí. Tenemos la cuarta que es... denme un segundo. La cuarta propiedad que es cuando queremos reflejar con respecto al eje y. Que ahí pasa a ser... o sea, no, perdón, cuando queremos desplazar horizontalmente. Que ahí lo que hacemos es sumar el desplazamiento dentro de la función. ¿Ya? Ahora en este ejercicio vamos a jugar las primeras tres nomás, así que no, ahora no se preocupen de esa cuarta. ¿Ya? Entonces, acá, ¿qué tenemos? Tenemos la función que es la raíz de x. Lo primero, ¿qué queremos hacerle? Queremos reflejarla en torno al eje x. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Le cambiamos el signo completo a la función. Nos va a quedar que la nueva función es menos raíz de x. ¿Ya? Después aplicamos un desplazamiento vertical. ¿Cómo era el desplazamiento vertical? Sumándolo fuera de la función. La función hasta ahora nos está quedando así. Son dos unidades hacia abajo, entonces eso es un más menos 2, eso queda como menos 2. Y finalmente el último desplazamiento es reflejar en torno al eje y, que ahí es cambiarle el signo a la x dentro de la función. Entonces la función final va a ser menos raíz de menos x menos 2. ¿Ya? ¿Alguna duda con respecto a ese? ¿No? No. Ya. Vamos al segundo. Ya, acá nos piden calcular el valor máximo de esa función cuadrática. ¿Ya? Primero para que se acuerden, la forma que tienen todas las funciones cuadráticas es así. Fx igual a ax cuadrado más bx más c. ¿Ya? Cuando nos piden el valor máximo de una función cuadrática, lo que nos están pidiendo es qué valor toma i en el vértice. ¿Ya? O no, si nos piden el mínimo es lo mismo, qué valor toma i en el vértice. ¿Ya? La fórmula para calcular el vértice es menos b partido en 2a, menos b cuadrado menos 4ac dividido 4a.
¿ya? Como acá nos están pidiendo el valor máximo, lo único que nos interesa es el eje Y, que en el fondo es la segunda coordenada. Entonces tomamos esta parte de acá y reemplazamos los valores con los valores de esta función. Ya, si nos damos cuenta, en esta función la A es un menos 1, lo voy a poner mejor. A es menos 1, B es 10 y C también es menos 1. Entonces, con esos tres valores, que son los que sacamos de la función del enunciado, reemplazamos en la fórmula que está encerrada. Y entonces, B al cuadrado es 100, menos 4 por menos 1 por menos 1, eso es 4 de nuevo, dividido en 4 por menos 1, menos 4. Estos dos símbolos se nos van, y nos queda que es 96 dividido 4, y eso, si la matemática no me falla, es 24. ¿Ya? Aquí es solamente aplicar la fórmula y acordarse que el máximo en el fondo es la coordenada y del vértice, ya que es al final el punto máximo que alcanza o el punto mínimo, y siempre es así. Entonces, si les piden el máximo o el mínimo, es solamente aplicar la función. ¿Dudas con ese ejercicio? Si voy muy rápido, muy lento, si algo no lo entienden, díganme nomás. Oh, claro. Buena. Ya. Acá en el tercero nos piden calcular el dominio. ¿Ya? Para hacerle un recordatorio rápido, el dominio son todos los valores que puede tomar X, y a la vez el recorrido son todos los valores que termina tomando Y, o sea que termina tomando la función. ¿Ya? Entonces acá lo que hay que hacer y lo que hay que preocuparse en un primer lugar es del dominio de cada una de las funciones que nos están pidiendo. ¿Ya? Porque al final nos están pidiendo no el dominio por separado, sino que el dominio de fx partido g de x. ¿Ya? Entonces tenemos la primera función, que es fx. Vamos el lápiz. Y nos dicen que fx es igual a 1 dividido x menos 3. ¿Ya? El dominio siempre tienen que pensarlo, y siempre como por base son todos los reales. ¿Ya? Completamente. Después tienen que ver en qué puntos un número puede indefinir esa función. En este caso, como la función es una fracción, sabemos que las fracciones se indeterminan cuando el denominador es 0. ¿Ya? Entonces tenemos que preocuparnos de que la parte de abajo, de que el denominador nunca se nos haga 0. ¿Ya? ¿Bajo qué valores la parte de abajo se nos hace 0? Cuando x es 3. Entonces, este valor no está dentro del dominio. ¿Ya? Después, y el dominio entonces quedaría todos los reales menos el 3. ¿Ya? ¿Ya? La segunda función es lo mismo. Gx es igual a 1 partido en x más 1. Tenemos que evaluar en qué punto esta función se nos indefine, que de nuevo, como también está en el denominador, es cuando la parte de abajo se nos hace 0. ¿Con qué número la parte de abajo se nos hace 0? Cuando x igual a menos 1. Entonces, en este caso, este no pertenece al dominio. Y corresponde a todos los reales menos el menos 1. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué dominio es el que nos están pidiendo? Y eso hay que tener ojo también, porque a veces uno en la prueba como que va embalado y calcula el primer dominio y pone ese y al final está malo. Es que nos están pidiendo el dominio de la función fx partido en g de x. Ya nos están pidiendo el dominio de esta función. ¿Ya? Que en el fondo es la unión de los dos dominios. ¿Ya? De los dominios por separado es la unión de esos dos dominios. En este caso, voy a ir para el lado para que bajemos. No me queda espacio. Vamos a ver esta cuestión por abajo. Entonces, tenemos que el primer dominio son todos los reales menos el 3, y el segundo dominio son todos los reales menos el menos 1. ¿Ya? Esto, ¿cómo lo podemos unir? Lo podemos ver en una
en una recta numérica. Tenemos acá el menos infinito, tenemos acá el infinito. Y marcamos los dos valores que se nos están indefiniendo. Uno es el 3 y el otro es el menos 1. Vale. Ya, entonces lo voy a hacer con otros colores para que se note más. Tenemos que el primer dominio, que es este, son todos los valores que están de aquí para acá y de aquí para acá, pero sin incluir este de al medio, o sea, sin incluir el 3. Y tenemos que el segundo dominio son todos los valores que están de aquí para acá y de aquí para acá, sin incluir este. Ya, entonces acá nos queda una nueva recta, que es esta negra que está acá, que es la recta de todos los reales sin incluir el menos 1 ni el 3. ¿Ya? Eso cómo se escribe matemáticamente bonito para que los profes se lo pongan bueno, porque si ponen una recta nomás te lo van a poner malo. Es como la intersección de conjunto de secciones de la recta. Entonces, la primera parte que tenemos de la recta es la parte que va desde el menos infinito hasta el menos 1, sin incluirlo a ninguno de los dos. La segunda parte que tenemos es la que va desde el menos 1 hasta el 3. Entonces ahí en unión, desde el menos 1 hasta el 3. Y la tercera parte es la que va desde el 3 hasta el infinito. Entonces esa. ¿Ya? Aquí tienen que tener ojo con los corchetes. Como recordatorio, cuando el corchete es cerrado, significa que incluye los valores. Cuando el corchete es abierto o es curvo, que es lo mismo, quiere decir que no lo incluye. ¿Ya? Entonces eso tienen que tener ojo al momento de marcar alguna respuesta o cuando estén haciendo los ejercicios, porque a veces se pueden confundir. ¿Alguna duda con este ejercicio? O si tienen otra duda respecto al dominio o al recorrido de una función. Hola, yo no entendí Dale, sí. por qué no sé, porque cuando en el enunciado como que pensé que como que se dividía, como que nunca lo había visto así, como que, no sé. Ya, perfecto, mira. Ahí. Sí, hay otra forma de hacerlo que es más larga al final. Que claro, tú puedes dividir las dos funciones. Entonces, mira, la vamos a hacer aquí al lado para que te quede más claro. Y que al final a lo que vaya a llegar es a lo mismo. Va a llegar una restricción en el denominador que va a ser una función cuadrática cuyas dos soluciones van a ser el 3 y el menos 1. Entonces Ah, tenemos ya, pero es que... lo mismo al final. Sí, es lo mismo al final, pero aquí te ahorráis la lata de tener que hacer la multiplicación entre las dos funciones. Obvio, obvio. Aquí al Ya, final estáis sacando por separado los dominios y eso al final hace que sea más fácil. ya, muchas Entonces no lo hago, gracias. ¿está claro que al final es lo mismo? No, sí, sí te creo. Ya, pero, no, sí, pero igual por si quería lo voy a hacer así también. Ya, el cuarto ejercicio ya, aquí ya una composición de funciones. ¿Ya? La composición de funciones es cuando le estamos aplicando una función a otra. ¿Ya? Esto acá no se nota tanto porque es una pura función, pero es cuando tú tomas una función y la ocupas dentro de la otra función. ¿Ya? Entonces en el fondo estáis como haciendo las dos funciones, una seguida de la otra, sobre la misma x. ¿Ya? Entonces acá tenemos la función fx, que es x menos 1 partido x más 2, y lo que nos están pidiendo es f de f, o sea, f evaluada en f. ¿Ya? Esto también se ve así, es f de fx. La notación significa lo mismo, f o f o como con los paréntesis. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo acá? Que en el fondo evaluemos la función como si esto fuese el valor de x. ¿Ya? Entonces, en el fondo esta es la función 1, esta es la función 2, acá tenemos la función 1 y la función 2, que es cuando la componemos, es cuando nuestro valor de x es ahora esta expresión de acá. ¿Ya? Entonces tenemos la primera x acá y tenemos que reemplazarla con la función anterior.
nos va a quedar que es x menos 1 partido x más 2 menos 1 dividido, acá tenemos otra x, entonces acá se hace el mismo reemplazo, x menos 1 partido en x más 2, más 2. ¿Ya? Y ahora acá lo único que nos queda en el fondo es hacer como el trabajo como matemático detrás, ¿ya? Que lo voy a hacer igual, si tienen dudas al respecto, o si tienen dudas de cómo llegamos a esto, al tiro. Pero acá lo único que tienen que hacer es álgebra, al final, que igualan los denominadores. ¿Por qué el menos 1 y el más 2? Ya. Tratan de hacerlas por vos porque hacen no me da para leer. Pero mira, te lo voy a marcar con otro color. Porque estamos componiendo funciones. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que acá en la segunda función, que es la que marqué con el 2, o sea esta, no estamos evaluando la función sobre la x. Estamos evaluando la función sobre la misma función. Entonces esto es lo mismo que si, por ejemplo, yo escribiera esto así. Un segundo. Si yo escribiera f como f de x menos 1 partido x más 2. ¿Cachai? Entonces ahora, dentro de la que coincide que es la misma función, tengo que ir reemplazando los valores. ¿Cachai? Entonces, como lo tengo acá arriba, la función original tiene un x menos 1. ¿Cachai? ¿Qué es lo que pasa ahora? Que nuestro x ya no es x. Ahora nuestro x, como es la misma función, es x menos 1 partido x más 2. Y a eso tengo que restarle el menos 1. Lo mismo que pasa abajo. ¿Cachai? Como x ya no es solo ese valor de x. En el fondo está evaluando la función en un valor distinto. ¿Cachai? Ya, perfecto. Entonces, sigo haciendo acá esto y nos queda menos x más 2. Todo eso dividido en, acá igualamos de nuevo el denominador, que también es x más 2. Nos queda x menos 1 más 2x más 2. Y eso... como vemos, los dos denominadores son lo mismo, así que este se anula con este. Y nos queda que x menos 1 menos x menos 2 dividido en x menos 1 más 2x más 4. Eso queda como, arriba se nos va la x y nos queda un menos 3. Y abajo nos queda 3x más 3. Acá factorizamos por 3. Entonces nos queda menos 1 partido en x más 1. Y ese sería el resultado en el fondo de componer fx sobre fx, que sería en el fondo evaluar fx en su misma función. ¿Alguna duda sobre este? Si no les quedó claro o quieren repetir algo, díganme nomás y lo repito. Sí, hola, yo no entendí por qué el 2 delante del paréntesis de x más 2. Ya. Mira, eso es porque acá, o sea, espérate, un segundo. Y acá el paso entre esto, que no se alcanza a ver completo, y esto, lo que estamos haciendo es igualar los denominadores. Entonces el denominador es x más 2, porque acá en el fondo es un 2 partido 1. ¿Cachai? Entonces el primer término que su denominador es x más 2, y no tengo que multiplicarlo por nada para que llegue al x más 2. Entonces ese se mantiene como un x menos 1. Más este, que en el fondo lo que hice fue multiplicar esto por x más 2 partido x más 2, para que los denominadores quedaran iguales. Entonces tomo ese 2 y lo multiplico por el número que tuve que multiplicar abajo. Entonces, para que ese 1 pasara a ser un x más 2, tuve que multiplicar por x más 2. Y tengo que multiplicar arriba y abajo por el mismo valor. Entonces, por eso arriba también me queda 2 por x más 2. Ah,
y es que se me había olvidado la fracción anterior. Gracias. No, sí es por eso. Ya, bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya. Pasamos a otro que también es de composición de funciones, y en este se nota un poco más la diferencia porque son dos funciones distintas, entonces no hay tanto enredo al final entre que sea la misma función. ¿Ya? Dame un segundo. Entonces acá nos entregan dos funciones, fx y gx. ¿Ya? Fx es igual a 4 menos x cuadrado, y gx es igual a menos x más 1. ¿Ya? Para hacer composición de funciones tienen dos opciones, sobre todo cuando ya les dan el valor, que en este caso es 2. Lo que pueden hacer es evaluar las funciones directamente e ir cambiando los valores, o primero hacer la composición y después reemplazar el valor. ¿Ya? Lo que yo prefiero hacer, y como a mí me sale más cómodo, es componer primero y después reemplazar el valor. ¿Ya? Entonces, el primero, el f o g, que nos están pidiendo en el fondo nos están pidiendo esto en el enunciado, f o g evalúan 2 menos g o f también evalúan 2. ¿Ya? Lo que nos están pidiendo en la primera parte, que es esta, es fx evaluado en g de x. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos f evaluado en g es el 4 menos, y ahora donde está este x cuadrado, reemplazamos el x por esta función. Entonces, raíz de x más 1 al cuadrado. ¿Ya? Oye, mamá. ¿Se entendió? ¿Sí? Creo que se le prendió el micrófono. Ya, pero ¿entienden por qué al final el f de gx queda como 4 menos, menos raíz de x más 1 al cuadrado? Que en el fondo lo que hice fue introducir la función g de x dentro de la función f. Sí, perfecto. Yo sí. Bueno. Ya, ahora, para la segunda parte, que es el g de f, hacemos lo mismo, pero al revés, metiéndole f al g. Entonces tenemos que g de fx es menos, aquí está la y, entonces aquí reemplazamos la raíz de 4 menos x cuadrado más 1. Todo eso en raíz. ¿Ya? Entonces así me quedan las dos nuevas funciones. Y ahora lo que tengo que hacer es evaluar esta y evaluar esta en 2. Entonces, esta y esta la evaluamos en 2. ¿Ya? Ahí. Ya, para evaluar una función en un valor, lo único que hacemos es reemplazar ese valor en todos los lugares donde hay una x. Ya, entonces, la parte de arriba nos va a quedar como 4 menos 2 más 1 al cuadrado. Y la parte de abajo nos va a quedar como menos la raíz de 4 menos 4, porque el 2 al cuadrado, más 1. ¿Ya? Acá seguimos desarrollando. Esta parte de acá adentro nos queda como raíz de menos 3, y como está al cuadrado nos queda como un 3 nomás. Entonces nos queda 4 menos 3. La parte de abajo, acá, nos queda como un 0, más 1 es raíz de 1. Eso también nos queda como raíz de 1, así que eso es 1, y esto es menos 1. Lo que nos piden en el enunciado es f o g de 2 menos g o f de 2. ¿Ya? Entonces es este valor menos este. 1 menos 1, y eso nos da 2. ¿Ya? ¿Quedó claro este ejercicio o tienen alguna duda, se perdieron en alguna parte?
Todo Miguel, claro. una pregunta. Sí, dale, Diego. Me quedó claro todo, pero no sé si ya más adelante vamos a hacer esto, pero en el caso de que haya que buscar el dominio de una función así como esa, de G o F o F o G, ¿cómo sería? Creo que es ¿No? buscar el dominio de cada una y después el dominio de la conjunta. Sí, el dominio de cada una y después el dominio de la conjunta en el fondo es la unión de los dos dominios. Ya, ¿Cachai? Porque perfecto. al final vais a tener que, o sea, a pesar de que es una composición, tú igual tenés que trabajar con cada una de las funciones por separado. ¿Cachai? Ya, claro. Entonces a lo mejor en tu función resultante se van a generar restricciones o se van a omitir restricciones que en las funciones de antes sí necesitáis. ¿Cachai? Por ejemplo, a ver aquí, no sé, en la función g de x, ¿Ya? x no puede tomar un valor que sea menor a -1, ¿cachai? Claro. Porque no estáis trabajando sobre los reales. En cambio, esa restricción después cuando componís la función no se mantiene. ¿Cachai? Ya. Entonces, es lo mismo que con el dominio anterior. Evaluáis los dominios por separado y después evaluáis también el dominio resultante, que a veces incluso se te pueden ir agregando restricciones al dominio. Claro, y al ¿Cachai? Pero final se nunca al interseca revés. todo. ¿Mm? Al final se interseca todo el dominio, se intersecan. Sí, sí, la unión de todos los dominios. Ya, perfecto. Ya, gracias, Miguel. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Creo que había otra persona que quería hablar. El silencio otorga, así que asumo que no. Ya, pasamos al siguiente. Y acá nos están pidiendo la función inversa. ¿Ya? La función inversa, para calcularla, es si tú tienes una función fx y lo que haces es cambiar los valores, invertirlo. Fi de x. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos la función fx que es igual a x más 1 dividido 5x más 2. Recordemos que por notación fx es lo mismo que y. O sea, y se define como fx. Entonces acá lo que nos queda es que y es igual a x más 1 dividido 5x más 2. Para sacar la inversa de esta función, lo único que tenemos que hacer es letra por la contraria. En el fondo todas las x las ponemos como y todas las y las ponemos como x y despejamos y. ¿Ya? Entonces, para que no se pierdan, seguimos acá. Lo que hacemos acá es que esta nueva función nos va a quedar como x es igual a y más 1 partido 5y más 2. ¿No? Y ahora para determinar cuál es la función inversa tenemos que despejar y dentro de todo esto. Entonces para despejarlo tenemos que es 5xy más 2x es igual a y más 1. Aquí lo que hice fue pasar este valor multiplicando para el otro lado y juntamos todas las y en una pura parte. Entonces nos queda 5xy menos y es igual a 1 menos 2x. Aquí al lado seguimos entonces. Que no voy a seguir acá arriba. Factorizamos por el i y nos queda 5x menos 1 es igual a 1 menos 2x. Y pasamos finalmente esto dividiendo. Entonces nos queda que y es 1 menos 2x partido 5x menos 1. Y acá usualmente a los profes y en general, como a los libros de matemática en general, les gusta dejar siempre la x con un signo positivo. Entonces la parte de arriba la dejan como menos 2x menos 1. Les digo esto porque a veces las soluciones en las pruebas también las ponen así. Entonces, no sé cómo es el formato de sus pruebas, si es con alternativa o con desarrollo, pero a veces en la alternativa aparece así. ¿Cachai? Que al final es la misma respuesta, pero como no llegáis a primera vista a esa respuesta, pensáis que lo tenéis malo. Pero es por eso, porque en la mayoría de los casos la X la buscan dejar siempre positiva. Entonces eso implica que a veces multiplican por -1 y ponen los menos fuera de paréntesis y todo eso, que a veces enrea, pero en el fondo es lo mismo.
esto es lo mismo que esto acá. ¿Ya? Y este y corresponde ahora entonces a la función inversa. Entonces esto ya lo definimos como f a la menos 1. ¿Alguna duda con respecto a sacar la inversa? No, No. todo bien. ¿No? Vamos al siguiente, al 7. Aquí ya pasamos a los ejercicios de función, o sea, de ecuaciones exponenciales. Y tenemos la primera, que al final es en el fondo como introductoria, porque es súper fácil. Tenemos esta ecuación, que el logaritmo natural de x es igual a 2. Y nos están pidiendo calcular cuánto es el valor de x. ¿Ya? Por definición, los logaritmos son el valor que está acá, elevado por este, nos da este. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Como es un logaritmo, o sea, la función, el logaritmo natural, lo que hacemos es elevar todo, o sea, todo tomarlo como sacarle la exponencial, ¿ya? Que es, es la exponencial elevarlo a todo lo que está dentro. Entonces nos va a quedar la exponencial del logaritmo de x es igual a la exponencial de 2. ¿Ya? Que en el fondo lo que les digo es, aquí abajo que hay una e porque es el logaritmo natural, elevado a esto, nos va a dar eso. Entonces acá, la e elevado al logaritmo se eliminan. El uno con el otro, como son inversos, se eliminan, y acá nos queda el x solo, y acá nos queda el e a la 2. Ya sé que hice el paso del e elevado de más, porque aquí era súper simple saber que era el e elevado a 2 era igual al x, pero es para que se den cuenta y para que asocien siempre que cuando le aparezca un logaritmo natural, lo que tienen que hacer es pasarlo al exponente de e. ¿Ya? Y ahí, o sea, pasan todas las expresiones en el fondo al exponente de e, porque ahí los logaritmos se eliminan y es más fácil trabajar. ¿Ya? Pero siempre que dan un logaritmo natural, e elevado a ese logaritmo natural. ¿Ya? ¿Alguna duda con respecto a este? Estamos en un no. Perfecto. Miguel, ¿Sí? el anterior también se puede hacer usando logaritmo de base e. O sea, en vez de hacer lo que tú hiciste, o sea, hacerlo como tomando logaritmo base e de x igual a 2, por ejemplo. Sí, es que eso es lo que tenemos acá, po. El ln Claro, es un logaritmo en base e. Al ya, final, perfecto. esto en base e Exacto. es lo mismo que esto. Ya, bien. Esa es la notación de un logaritmo natural. Ya, gracias. ¿Ya? Y aquí tenemos una ecuación exponencial que se ve un poco más complicada, pero que en el fondo es la misma idea. Ya tenemos la ecuación 2 elevado a 2x más 1 menos 7 por 2 a la x más 6 es igual a 0. ¿Ya? Acá lo que se tienen que acordar harto son las propiedades de las potencias. Cuando en un exponente nosotros tenemos una suma, quiere decir que es la base de esa potencia multiplicándose cada uno de los factores en el fondo que está dentro de la suma. Entonces esto nos queda transformado así. 2 elevado al lado x por 2 elevado a 1. ¿Ya? Que es lo mismo que 2 elevado a la 2x más 1. Menos 7 por 2 a la x más 6 igual 0. Otra propiedad que tienen que acordarse, que la multiplicación dentro de un exponente es lo mismo que ir elevándolo. Me explico que esto queda así. 2 a la x al cuadrado. Porque al final cuando tú eleváis dos veces seguidas, lo que estás haciendo es multiplicar esos dos exponentes.
Entonces, lo inverso, si están multiplicándose los dos exponentes, es lo mismo que elevarlo uno después del otro. ¿Ya? Entonces nos queda así la expresión. Y acá es la parte, entre comillas, complicada del ejercicio, que en el fondo darse cuenta que esto es muy parecido a una función cuadrática. Entonces acá lo que nosotros, lo que utilizamos en el fondo para poder resolverla es una variable auxiliar. ¿Ya? Una variable auxiliar es cuando tú tomáis un valor dentro de alguna expresión, asignáis una variable a ese valor y después trabajáis solo con la variable, que en el fondo como para simplificar la matemática detrás, pero que es lo mismo. ¿Ya? Entonces acá ocupamos que u es igual a 2 a la x. ¿Ya? Entonces lo que tenemos es reemplazar, en todas las partes donde hay un 2 a la x tenemos que poner una u. ¿Ya? Entonces la función nueva, que en el fondo es la misma, pero escrita de forma más fácil, va a ser u al cuadrado, o sea, 2u al cuadrado menos 7u, 2u al cuadrado menos 7u más 6 igual 0. ¿Ya? Y acá lo resolvemos igual como una ecuación cuadrática. Entonces tenemos que u es igual a, por fórmula general, que es la más fácil para trabajar, b cuadrado menos 4ac dividido en 2a, y reemplazamos los valores. Nos queda menos 7 más menos, no, el menos con el menos se nos va, nos queda más 7, el b al cuadrado es 49, y el 4ac es 4 por 2 por 6, que eso es 4 por 12, y eso es 48. Y abajo nos queda el 2 por a, nos queda 2 por 2, y eso es 4. ¿Ya? Esto es 7 más menos raíz de 1, que eso es 1, dividido 4. Entonces con esta expresión lo que sacamos ahora, sacamos el u1 y el u2, que son en el fondo las dos soluciones que tiene esta función cuadrática, y nos queda que el u1 es 7 más 1 dividido 4, y el u2 es 7 menos 1 dividido 4. Eso es 8 dividido 4, que es 2, y esto es 6 dividido 4, que simplificado nos queda como 3 medios. ¿Ya? Pero estos son los valores de u. Y nosotros habíamos definido que u era 2 a la x. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora para en el fondo encontrar el valor de x, que es lo que nos están pidiendo? Es reemplazar la u donde corresponde. Entonces nos queda que 2 a la x1, o sea, la primera solución es 2, y 2 a la x2 es 3 medios. Ese x1 y x2 lo hago para diferenciar que son dos soluciones en el fondo para la ecuación. Ya, para que no se compliquen de que algo distinto, que algo más raro. ¿Ya? Y acá es donde tenemos las ecuaciones exponenciales que están como en su forma más simple en el fondo. Acá se nota de manera obvia que el x1 es 1, porque al final lo que estamos evaluando son los exponentes, y como la base ya es la misma, lo único que vemos es como que el de la derecha está elevado a 1. Acá es un poco más complicado, pero lo que hacemos es aplicar logaritmos. ¿Por qué aplicamos logaritmo? Porque cuando aplicamos logaritmo, los exponentes se pasan a multiplicar el logaritmo. Entonces así logramos que esa x2 baje, por así decirlo, que pase a la misma altura que el resto de la expresión. Y convenientemente podemos ocupar un logaritmo que nos simplifique las cosas. En este caso vamos a ocupar el logaritmo de 2. Y al tiro se van a dar cuenta por qué. Aplicamos el logaritmo a las dos partes y nos va a quedar logaritmo en base 2 de 2 elevado a x2 igual a el logaritmo en base 2 de 3 medios. ¿Ya? Y ahora es solamente aplicar propiedades de logaritmo para poder resolver esto.
lo que tenemos acá, como les dije, este x2 baja, entonces nos queda x2 por el logaritmo en base 2 de 2, y acá, cuando dentro de un logaritmo tenemos una división, en verdad lo que está pasando es que se están restando el numerador con el denominador. Entonces acá nos queda logaritmo en base 2 de 3 menos logaritmo en base 2 de 2. ¿Ya? Entonces, acá lo que tenemos es que eso vale 1 y acá también vale 1. ¿Ya? Entonces, el x2 nos queda como logaritmo en base 2 de 3 menos 1. ¿Ya? ¿Alguna duda con respecto a este? O sea, la respuesta queda así, como una queda en logaritmo y la otra queda en Sí, 1. tenemos que x1 es 1 ah, no, ya, claro, me faltó algo del enunciado. El enunciado lo que nos está pidiendo es la suma de las dos soluciones. ¿Ya? Entonces tenemos que x1 es 1 y que x2 es logaritmo en base 2 de 3 menos 1. Entonces, para determinar cuál es la suma de las dos soluciones, O sea, queda el logaritmo. sí, lo que nos Ya. están pidiendo en el fondo es x1 más x2. Y claro, como acá hay un menos 1 y acá hay un 1, nos queda aquí el logaritmo en base 2 de 3. Y esa es la solución a lo que nos están preguntando en el fondo, que es la suma de las dos soluciones. ¿Alguna duda de cómo llegamos a esas soluciones o por qué son así? Yo tengo otra pregunta de como anda muy del principio. Cuando pasaste el 2 elevado a x a 2x elevado a 2. El Como, 2 elevado a... Ah, ya. Es acá, el 2 elevado a x, el 2 elevado a x al 2 elevado a x por 2. sí, Ya. Mira, esta es una propiedad de las potencias, que lo que dice la propiedad es que en el fondo si tú tenías un número n elevado a por b, es lo mismo que tener el número n elevado a a elevado a b. ¿Cachai? Eso es lo que estamos haciendo acá, que en el fondo el n es 2, y lo que tenía es 2 por x, ¿cachai? En el fondo acá tenemos un 2x, y lo que hacemos es que el x lo dejamos dentro y el 2 lo dejamos arriba. ¿Cachai? Porque ya, cuando bueno. la parte de arriba de una potencia en el fondo se comporta de esa manera. Eso es una propiedad nomás y no hay como una explicación muy grande Ya, detrás como para darle. ya, gracias. ¿Ya? ¿O alguna otra duda? Ya, vamos con este. Que este yo encontré que era el más complicado de todos los que hay en ecuación, o sea, ecuaciones exponenciales, pero no era complicado como de por sí, sino porque había que hacer como una pillería que es bien entretenida en verdad. Ya, entonces tenemos que es e elevado a logaritmo de x de 4 igual a 2. Y lo que nos piden es en el fondo el valor de x. ¿Ya? Acá lo que hacemos es reescribir primero ese 2, así. Como e elevado al logaritmo natural de 2. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Para que nos queden las mismas bases a los dos lados. Y esto en el fondo es lo mismo. Es como multiplicar por 1. Entonces, lo que estamos haciendo en el fondo es reescribir 2 de una manera que nos convenga más. Entonces nos va a quedar e logaritmo de x de 4 igual a e logaritmo natural de 2. Y de esta manera, como las bases son iguales, solamente nos preocupamos de que los exponentes sean iguales. Entonces la ecuación pasa a ser esto. Y esta en el fondo es la misma ecuación que está acá arriba, pero reescrita de una manera que nos conviene más. ¿Ya?
Y ahora para trabajar con... Ay. Voy a cambiar de lápiz para que noten más la diferencia. Entonces acá, lo que vamos a hacer, vamos a elevar las dos partes a 1 partido en logaritmo natural de 2. ¿Ya? O sea, no, primero antes de eso, me saltó una parte, espérense. Acá primero ocupamos la definición de logaritmo, que nos dice, por cómo están definidos los logaritmos, que esta expresión de acá, quiere decir que este número de acá, elevado a esto, nos da esto. ¿Ya? En otras palabras, que x elevado al logaritmo de 2 es 4. Y eso es solamente por definición de un logaritmo. Ya así están definidos los logaritmos. Si ustedes tienen logaritmo en base a algo de un número es igual a otro número, es que este número de acá abajo está elevado por este. Y así te da el resultado. ¿Ya? Y ahora, sobre esto, si elevamos a 1 partido logaritmo natural de 2. ¿Ya? ¿Por qué hacemos... ¿Por qué elevamos por esto? Para poder dejar esta parte como un 1. Para en el fondo que este exponente nos quede como un 1. Porque nos va a quedar x logaritmo natural de 2 elevado a 1 partido en logaritmo natural de 2 igual a 4 elevado a 1 partido en logaritmo natural de 2. ¿Ya? ¿Entendieron bien esa parte? Porque esa es como la parte más enredada y más complicada del ejercicio. Sí, De sí co- lo entendí. De cómo pasamos en el fondo a eso y por qué le vamos a 1 partido en logaritmo de 2. Asumo eso como un... Sí, entendimos, así que... igual que en el ejercicio anterior, acá estos dos valores se están multiplicando. Entonces, logaritmo natural de 2 partido en logaritmo natural de 2 es 1. Acá nos queda x elevado a 1. Y acá nos queda así. Técnicamente esta respuesta ya está correcta. Ya encontraron un valor de x. X es igual a eso. Pero, no sé si se han dado cuenta, pero en general a los profes como que les gusta huevear un poco con la respuesta y siempre buscar cosas más complicadas y en el fondo hacer que uno tenga que darse una vuelta extra. Acá también hay que darse una vuelta extra. Que en el fondo para que la solución quede escrita más bonito. Lo que hacemos es lo mismo que hacemos con el 2 al principio. Este 4 lo reescribimos de una forma más bonita. ¿Ya? ¿Y cómo lo vamos a reescribir de una forma más bonita? O sea, más bonita entre comillas. Como e elevado al logaritmo natural de 4. ¿Ya? Esto es lo mismo que 4, solamente que escrito de otra manera. Y esta expresión de acá nos queda elevada también a un medio, que eso se mantiene del cambio. ¿Ya? Y, como vimos antes también, esto es lo mismo que se multipliquen. Entonces las podemos juntar y la solución nos queda así. Que x es igual a e elevado a logaritmo natural de 4 partido en logaritmo natural de 2. ¿Ya? Esto, tal como vimos anteriormente, cuando tenemos un logaritmo que se está dividiendo, lo podemos pasar a que se están restando. Ah, no, perdón, estoy puro cuando. Eso es cuando están por fuera. La solución queda ahí. Queda como el x igual a e elevado a logaritmo natural de 4 partido en logaritmo natural de 2. Dice, para mí tampoco esto es más bonito que la que Sí, habíamos eso te iba a llevado, decir que no sé que si es de quedó acá. más bonito que antes. Sí, no es más bonita como estéticamente, pero acá es matemáticamente más bonita y al menos en los solucionarios, por ejemplo, les va a aparecer así la respuesta. ¿Ya?
Para, ¿Por y qué? es ilegal Cosas raras de los partir como el matemáticos. logaritmo natural de 4 en, onda, como simplificar esos números. ¿Es Sí, ilegal? Ah, ya. sí, es ilegal, porque al final la única manera de hacer que esto se junte es si es que fuese así. Ah, ya. Porque solamente hay propiedades de logaritmo para suma y resta. Para multiplicación y división no hay propiedades dentro de los logaritmos. Entonces Ya, no hay bueno. nada que podamos hacer con esa división. Y no se puede elevar el 4 elevado a 2 y pasar el 2 como multiplicando. ¿Cómo? Como 4 elevado, o sea, 2 elevado a 2, el 4. Claro, eso sí se podría hacer para simplificarlo y ahí sí quedaría más bonito. Y ahí quedaría Euler elevado a 2. Sí. Y ahí quedaría Euler elevado a 2 por el logaritmo de 2. Qué raro que en el solucionario no haya estado así. Tiene mucho más sentido que esté así. Y ahí sí queda harto más bonita la solución. ¿Cómo pasamos de esto a esto? Es por esto. Reescribimos el logaritmo de 4 como el logaritmo de 2 al cuadrado y ese 2 baja. Entonces ahí nos queda 2 por el logaritmo de 2. ¿Quedó claro ahí? Y felicitaciones a Patricio que le ganó al solucionario. Bueno, la parte más como complicada del ejercicio son estas dos. Uno, poder en el fondo reescribir el 2 y el 4 que nos aparecieron como Euler al logaritmo natural, que en el fondo multiplicar por un 1 conveniente es lo mismo, pero aquí estamos elevando por algo que en verdad no cambia el valor. Y también el acá hacer el elevado 1 partido en logaritmo natural de 2, para poder dejar la x sola. Entonces esas son como las dos partes en las que tienen que tener más ojo y son cosas que igual tienen como que ir cachando para después llegar y repetirnos hacia el final. No hay como mucha diferencia en ese tipo de ejercicio. Ahora vamos con un ejercicio, un problema. Que un hombre invierte 10.000 en una cuenta a interés fijo anual y suponemos el interés a una tasa continua, el hombre tendrá esa función al cabo de 10 años, siendo P0 el capital inicial que invierte e I el interés anual que aplica el banco. Si al cabo de 2 años tiene un total de 21.500 en su cuenta, ¿cuántos años tomará para que la inversión se triplique? Lo que nos dice el enunciado es que tenemos una función P de t igual a P de 0 de 1 más I a la t, y también nos dice que cuando t vale 2, es decir, al cabo de 2 años, tiene un total de 21.500. Eso quiere decir que esa expresión y esos 21.500 son iguales a esto. Solamente reemplazando con los valores que nos dan en el enunciado, que en el fondo 10.000 es el capital inicial, 1 más I, con I la tasa de interés, elevado a 2 porque 2 es el tiempo que pasa. ¿Ya? Entonces ahora, con esta expresión, calculamos el valor de I, y después con el valor de I tenemos que calcular cuántos años va a tomar para que se triplique. ¿Ya? Entonces, la ecuación nos queda como 21.500 dividido 10.000 es igual a 1 más I al cuadrado. ¿Ya? La parte de acá ¿Puedes se subir nos la pantalla simplifica. un segundo, por favor? Sigo yo. Un segundito. ¿Hasta qué parte? Ay, súper. Súper, gracias. ¿Ya viste para bajar y seguir? Sí, sí, dale. Ya. Entonces acá nos queda que esto es
2,25 igual a 1 más i al cuadrado. Sacamos raíz y nos queda que la raíz de 2,25 es igual a 1 más i. Ah, no, esto es 2, ha sido 2,25. ¿O no? Estoy probando. Voy a Está bien, revisar. según yo, pero no sé. Sí, según yo también está bien, pero voy a revisar igual por si acaso. Porque después no me van a dar los cálculos y voy a quedar como pete frente a todos ustedes, así que no es la gracia. Sí. Entonces acá lo que tenemos, la raíz de 2,25 es 1,5, 1 más i, y acá definimos que i es igual a 0,5. ¿Ya? Entonces acá ya tenemos el valor de i para poder ocupar la ecuación y llegar en el fondo, a qué valor de t se va a triplicar. ¿Ya? Para que la inversión se triplique, si la inversión inicial son 10.000, la inversión triplicada son 30.000. Entonces tenemos que 30.000 es igual a la inversión inicial por 1 más el interés, que el interés ya lo calculamos acá, es 0,5, elevado a t. Y ahora lo que nos están pidiendo es ST, que en el fondo es en cuántos años va a triplicar la inversión. Acá todos esos ceros se nos van y nos queda que 3 es igual a 1,5 elevado a t. ¿Ya? Acá lo mismo que en el ejercicio anterior, hay que buscar un logaritmo que nos convenga. En este caso vamos a ocupar el logaritmo en base 3. ¿Ya? Entonces nos queda el logaritmo en base 3 de 3 igual a logaritmo en base 3, y acá lo voy a reescribir como 3 medios a la t. ¿Ya? Que 1,5 es lo mismo que 3 medios. Entonces acá esto nos queda como 1, y nos queda 1 es igual a t por el logaritmo en base 3 de 3 medios. Y acá de nuevo, aplicando solamente las propiedades de los logaritmos, pasamos esto dividiendo, y nos queda 1 dividido logaritmo en base 3 de 3 medios es igual a t, y esto acá lo reescribimos como la resta de dos logaritmos. Entonces nos queda 1 partido en logaritmo en base 3 de 3 menos logaritmo en base 3 de 2. Y ahí nos queda como 1 partido en... No me alcanzó. Nos quedan 1 partido en 1 menos logaritmo en base 3 de 2 es igual a t. Entonces al cabo de esos años va a triplicar su inversión. ¿Alguna duda con respecto a ese ejercicio? ¿No? Seguimos. Ya, siempre que Yo nos tengo veamos una con... duda. Dale tú entonces. Es que Dale, era, mira ahí. o sea, ¿cómo sabes o sea, qué base de logaritmo es como, o sea, ¿cómo sabes cuál base de logaritmo es más conveniente? Mira, en este caso, y en general la mayoría de los casos, es tratar de ver el número que más se repite. ¿Cachai? Como a la izquierda teníamos un 3, y nos va a molestar tener, por ejemplo, logaritmo natural de 3, es mejor ese 3 transformarlo en un 1. ¿Cachai? Entonces jugamos logaritmo en base 3 de 3. ¿Ya? Coincidentemente, en la parte derecha, el 1,5 también está relacionado con el 3, y es 3 partido en 2. ¿Cachai? Entonces eso nos dice que en algún punto, si ocupamos el 3, más de una cosa se nos va a hacer 1. ¿Cachai? Que justamente es lo que pasa, a la izquierda nos queda 1, y la parte de la derecha nos queda como la resta entre el logaritmo en base 3 de 3 y el logaritmo en base 3 de 2, que también se nos convierte el primero en 1. ¿Cachai? Entonces, en general, tratáis de buscar un logaritmo que te convierta la mayor cantidad de números en 1. ¿Cachai? Entonces, si tenéis muchos 3, por ejemplo, ocupáis logaritmo en base 3, si tenéis muchos 4, en 4 y así. ¿Cachai? O múltiplos de, ¿cachai? También, si tenéis, por ejemplo, 4, 16 y 36, ocupáis, o sea, potencias de 4, perdón, 16, o sea, 36 no es, pero filo.
ocupáis logaritmo en base 4 para que en el fondo se te vayan transformando en números enteros, ¿cachai? No quedes con el logaritmo ahí metido. Y acá te convenía más el 3 y en la anterior te convenía más el 2 por lo mismo. Sí, gracias. Diego, Sí, una pregunta, ¿puedes subir un poco? obvio. ¿Hasta qué parte? ¿Cómo decir? Donde está el 3 es igual a, eso ahí, 1,5 elevado a t. ¿Ya? Una pregunta, si yo pongo eso en forma de logaritmo, o sea, logaritmo base, sería logaritmo base 1,5 de 3 igual t, ¿no? Logaritmo en base 1,5 de t. De 3 igual t. ¿Cómo? Perdón, ahí me perdí. O sea, si esa forma exponencial, 3 igual a 1,5 a la t, lo pongo en forma de logaritmo. Ah, Lo ya, ya, convierto en ya. logaritmo. Te entiendo, sí, sí, perfecto. ¿Estaría bien la respuesta? Claro, en efecto también estaría bien, pero ahí no me estáis determinando un valor de t, ¿cachai? No estáis despejando t en el fondo dentro dentro de la expresión, que es lo que te piden al final, la solución de t. ¿Cachai? Entonces, claro, ahí llegáis a un valor que con una calculadora, por ejemplo, o sea, igual lo sacáis con calculadora, pero no te deja el t solo. ¿Cachai? Te dice en el fondo lo mismo que está ahí, que 1,5 elevado a t te va a dar 3. ¿Cachai? Entonces, claro, no está bien, pero no te deja el t como separado. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, Ya, si tenías alguna alternativa, te van a poner aquí es igual t, no te van a poner como una expresión que contenga t. ¿Cachai? Porque dentro de, al final, 3 igual a 1,5 elevado a t también es una expresión que tiene t y que es fácil de calcular, como decís tú con logaritmo. Pero te están pidiendo como una expresión que sea igual a t, ya, no o sea, una expresión que contenga t. ya, o sea, al final, en este caso, este tipo de ejercicios hay que hacer eso nomás, aplicar logaritmo a los dos lados, el que nos convenga. Sí. Ya, Sí, cuando cuando tu incógnita en el fondo está en el exponente, aplicáis logaritmo. ya, Porque ahí bueno, bajáis tu incógnita y tratáis de buscar un logaritmo que te convenga para que, como dije antes, queden puro uno. ya, perfecto, gracias. Con esto ya terminamos los ejercicios de ecuación exponencial y vamos con los de trigonometría. Creo que ya estamos en la hora. Yo no tengo problema en seguir, así que si alguno se tiene que ir ya es libre de hacerlo, pero yo puedo seguir acá y voy a seguir, de hecho, hasta terminarla completa. Nos quedan 4 ejercicios nomás, todos de trigonometría. ¿Ya? Así que le damos con el 11, que dice sea t un ángulo en el segundo cuadrante, tal que el seno de t igual a 3 partido 5. Calcula el valor de la tangente de t más 3pi. ¿Ya? Acá, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos en el segundo cuadrante, en donde quedará grabado, la suben a YouTube. En YouTube quedan todas las ayudantías. ¿Ya? Cuando la subirán, no sé la verdad cuándo suben la ayudantía. Ahí el Mati, si es que está acá, puede responderle eso, porque yo no cacho cuánto se demoran en subirla. Yo creo que antes del miércoles, si el miércoles tienen la prueba, sería estúpido que se la suban después, pero no les puedo decir en verdad cuándo se las van a subir. ¿Ya? Entonces tenemos T, un ángulo en el segundo cuadrante, que este de acá es el segundo cuadrante, tal que el seno de T es 3 partido en 5. ¿Ya? Acuérdense que todos los valores como predeterminados del seno, del coseno y de todo están hechos en base a una circunferencia de radio 1. Entonces definimos, asuman que es un círculo bien hecho, una circunferencia de radio 1. ¿Ya? Y nos están diciendo que el seno de T es 3 partido 5. ¿Cómo se define el seno? Se define como el cateto opuesto dividido en el cateto adyacente. ¿Ya? Entonces, si me dicen que el seno es igual a 3 partido en 5 y tenemos que el cateto adyacente es 1, porque es una circunferencia unitaria, nos queda en el fondo que acá el cateto adyacente es 1, entonces el seno es solamente el cateto opuesto. Entonces nos queda que el cateto opuesto es 3 partido en 5. ¿Qué nos dice eso? Que esta altura de acá es 3 partido en 5. ¿Ya? Ahora nos están pidiendo calcular el valor de la tangente en el ángulo t más 3pi. ¿Ya? Acá tienen que saber que el periodo de la tangente es pi.
Entonces el 3pi no es más, es solamente dar 3 vueltas, en el fondo 3 vueltas completas, porque es el periodo. Entonces, si estamos acá, damos una vuelta, damos 2 vueltas, damos 3 vueltas y quedamos donde mismo. ¿Ya? Entonces, eso, gracias a la que me escribió por interno, no es cateto adyacente, es la hipotenusa. Y aquí coincide que es el adyacente, pero claro, es cateto opuesto partido de la hipotenusa, y la hipotenusa como un triángulo rectángulo de una circunferencia unitaria de 1. Como les decía, el periodo de la tangente es pi, entonces este 3pi en verdad no nos está cambiando el valor de la tangente. Entonces esto es lo mismo que la tangente de t. ¿Ya? Entonces, ya tenemos el valor del cateto opuesto, tenemos el valor de la hipotenusa, y nos falta, para poder calcular la tangente, el valor del cateto adyacente, que es el valor de x que está justo sobre el eje x. Esto lo calculamos solamente con Pitágoras. Entonces nos queda que la hipotenusa, que es 1, es igual a el 3/5 al cuadrado más el x al cuadrado. ¿Ya? Acá nos queda 1 menos 9 partido en 25 igual a x cuadrado. Esto nos queda como 25 menos 9, 25. Eso es igual a 16 partido 25 y eso igual a x cuadrado. Sacamos la raíz y nos queda que eso es 4/5 de x. Y ese es el valor en el fondo de nuestro cateto adyacente, que es el que coincide con el eje x. ¿Ya? Entonces ahora lo único que nos queda es calcular la tangente. Y la tangente sabemos que es, ahora sí, el cateto opuesto partido del cateto adyacente. Tenemos que el cateto opuesto es 3/5 y el cateto adyacente es 4/5. Entonces con eso se nos eliminan los 5 y nos queda que la tangente de t es 3 partido en 4. Que coincide también con ser la tangente de t más 3pi. Eso tienen que tener cuidado también en las pruebas, que a veces les piden los valores de la tangente, el seno o el coseno con el periodo, y después ustedes ponen la respuesta de solamente el ángulo. Y en verdad le están pidiendo, aunque sean lo mismo, le están pidiendo el t más 3pi. Entonces tienen que dejarlo expresado como t más 3pi, pero es lo mismo, el mismo resultado. ¿Ya? Así que eso, ¿alguna duda con respecto a ese? Yo tengo una Miguel. pregunta. Ah, dale. Ya, igual es cortita. Es que el periodo, ya, porque dijiste que va a dar 3 vueltas, pero ese 3pi no es una vuelta y media, porque el periodo son 2pi. ¿O el periodo es media circunferencia o una circunferencia entera? No, el periodo no es respecto a los 180 o a los 360 grados, que son el fondo del pi o el 2pi. El periodo depende de cada una de las funciones trigonométricas. Entonces, la función tangente da una vuelta con el pi. Ya, Con un súper, pi súper. cumple un ciclo. Ya, bacán. Gracias. Sí, eso. Alguien dijo por el chat que si es que el coseno era negativo, sí, ese es claro, eso es lo que se me pasó acá, gracias por recordármelo, que ese es el valor en el segundo cuadrante. Entonces tienen que acordarse que la tangente en el segundo cuadrante es negativa y en el cuarto cuadrante también es negativa. ¿Ya? Entonces la tangente sí nos queda con signo negativo solamente por el cuadrante en el que está. Eso se me había pasado, perdón. Entonces ese 3/4 es para un pi dentro del primer cuadrante, pero como estamos en el segundo es un menos 3/4. Y ese es en el fondo el valor de la tangente cuando está en el segundo cuadrante. Habían más dudas, así que denle. Yo quería hacer una pregunta, si es que podíais como explicar así rápidamente. ¿Podéis correr un poquito hacia la derecha? O sea, donde estaba más el dibujo. Acá.
Ya. Si es que podía explicar así muy rápido desde tangente, paréntesis, t más 3pi, porfis. Como de ahí para Sí, abajo. obvio. Sí, dale. Mira, la tangente de t más 3pi, pi es el periodo de la tangente. ¿Ya? O sea que cada pi que nosotros le agregamos vuelve al mismo valor. ¿Ya? Entonces, como son 3pi, en el fondo son 3 vueltas, pero lo mismo que factor estoy multiplicando el pi, porque cada pi te devuelve al mismo. Entonces, tener tangente de un ángulo más su periodo es lo mismo que tener la tangente solamente del ángulo. Entonces nos queda aquí la tangente de t. ¿Ya? Ahora, para poder calcular la tangente, necesitamos el cateto opuesto y el adyacente. Ya tenemos el opuesto, que es 3 partido 5, y queremos calcular el adyacente, que es la x de acá abajo. Para eso ocupamos Pitágoras, que la suma de los catetos igual a la hipotenusa, al cuadrado, y calculamos esto de acá abajo. ¿Ya? Y ahí nos da que el cateto adyacente es 4 partido 5. Entonces, pues lo que hacemos es reemplazar los valores. El cateto opuesto, que es el que está acá al frente, es 3 partido 5, y el cateto adyacente, que es el de acá abajo, nos da el 4 partido 5, ahí se simplifican los dos 5, y nos queda 3 cuartos. Y como está en el segundo cuadrante, es un 3 cuartos negativo. ¿No? No sé si fue muy rápido tal vez, pero No, dime si te quedó perfecto. claro. Sí, ¿Sí? está bien. Muchas gracias. Se pone el 1 igual por la fórmula, ¿cierto? ¿Te refería acá al 1 igual 3 partido 5 al cuadrado más x cuadrado? ¿Sí? Sí, porque es la hipotenusa. Entonces, la hipotenusa al cuadrado. Y como es un 1, 1 al cuadrado es 1. Por eso no le puse el cuadrado. Pero, claro, por fórmula, en verdad, aquí va 1 al cuadrado. En el fondo es la hipotenusa. ¿Ya? Por eso. ¿Alguna otra duda respecto a este? Sí, Yo yo. tengo una duda. Dale, Valentina. Ya, dale, Valentina. ¿Cómo yo sé que pi con la tangente da una vuelta de 360 y cómo no sé qué sería 180 otro número? Ah, porque está definido y en volada deberían tenerlo notado en la materia. Si no, yo les voy a agregar acá en la solución cuáles son los periodos de cada función trigonométrica. Eso es algo que está Ya, como dicho y está como definido, como hay que asumirlo nomás. ya, gracias. Diego, ¿tenía una pregunta? Era eso. Bien. No, sí, eso, se sabe como por libro, por así decirlo. Ya, bien. Es lo mismo que la tabla esa que dice como, no sé, la tangente de 60 y el seno de 60 y así, la misma lógica detrás de eso. Vamos a otro, que también es con trigonometría. Ya nos dan esta imagen y nos piden determinar el valor de x, o sea, el valor de ese lado. ¿Ya? Aquí lo primero que hay que darse cuenta es que tenemos un triángulo rectángulo acá con ángulo de 60. ¿Qué nos quiere decir eso? Que eso es la mitad de un triángulo equilátero. Porque si nosotros lo extendemos para acá, acá también nos queda un ángulo de 60. ¿Ya? ¿Qué nos quiere decir esto? Que si tenemos que la mitad del lado vale raíz de 3, un lado entero vale 2 raíz de 3. ¿Ya? Entonces, es ahí justamente vale 2 raíz de 3. Solamente porque podemos definir que es un triángulo equilátero. Porque tiene un ángulo de 90 y un ángulo de 60. En la mitad de un triángulo equilátero lo reflejamos al otro lado y tenemos que si la mitad de un lado vale raíz de 3, el lado completo vale 2 raíz de 3. ¿Ya? Entonces, y acá ya sale fácil, queremos calcular ese valor de x, que en el fondo es la hipotenusa de este segundo cuadrado. Lo voy a hacer con otro lápiz para que cachen, que es este segundo cuadrado acá. Lo voy a hacer con rojo para que se note que hay otro. Este cuadrado acá. Ya lo voy a dibujar acá de nuevo. Tenemos ese triángulo. Acá 60, el ángulo recto. Acá es x y acá es y. ¿Ya? Y nos están pidiendo calcular el valor de x. ¿Ya? Entonces, ¿qué función trigonométrica relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa? El seno. ¿Ya? Entonces tenemos que el seno de 60 va a ser igual al cateto opuesto, que es y, dividido la hipotenusa, que es x. ¿Ya? ¿Esto cómo nos queda? Que x es igual a y partido el seno de x, o sea, el seno de 60, perdón. El seno de 60, por la tabla de valores, sabemos que es raíz de 3 partido en 2,
Y la y sabemos que es 2 raíz de 3, por cómo lo definimos acá. Entonces nos queda 2 raíz de 3 partido en raíz de 3 dividido en 2. ¿Ya? Acá esto se dan vuelta en el fondo, se nos eliminan las raíces de 3 y nos queda 2 por 2. Y eso es 4. Entonces tenemos que ese lado de ahí es igual a 4. ¿Alguna duda con respecto a este? Este ejercicio igual era súper fácil. La parte más complicada era darse cuenta que era un triángulo equilátero. Entonces que podéis determinar el valor de i con respecto a la raíz de 3. ¿Alguna duda o sigo con el otro? Todo claro, perfecto. El valor de la siguiente expresión y nos ponen una ensalada de valores. Ya. Estas cosas yo me acuerdo que cuando di cálculo 1 y cuando yo no tengo precálculo, pero cuando di las pruebas de matemática al principio en el verano, estas cosas yo las encontraba imposibles. Y después de que las entendí me di cuenta que en verdad es solamente porque se ve feo, pero no son tan difíciles de desarrollar. ¿Ya? Entonces, acá lo que vamos a hacer va a ser separar la expresión en dos partes. Una la parte de arriba y dos la parte de abajo. ¿Ya? Para poder trabajar mejor y después en el fondo al final hacemos la división. ¿Ya? Cosa importante a considerar, que el periodo de coseno, ahí está, entonces se repite, no nos interesa, y en la tangente también tenemos el periodo ahí, entonces tampoco nos interesa. ¿Ya? Si no me equivoco, y acá me arriesgo a decirle una mentira en verdad, pero después cuando suba esto va a estar bien puesto, el periodo de coseno creo que es 2pi, entonces aquí hay dos periodos, y el periodo de la tangente es pi solo. ¿Ya? Que ahí se completa el signo en el fondo. ¿Ya? Entonces, como acá tenemos 4pi, tenemos el pi, se pueden eliminar los dos porque corresponden al periodo de cada una de las funciones. ¿Ya? Entonces, como se nos eliminaron esas cosas, nos queda que la expresión 1 es 1 cuadrado, y que la expresión 2 es 1 menos el coseno de 5 pi sextos. ¿Ya? Otra cosa que hay que considerar ahora y que es como la otra, entre comillas, dificultad del problema, es ese ángulo 5 sextos. ¿Ya? Nosotros tenemos los cuadrantes, tenemos, y el ángulo 5 sextos en el fondo está por acá. Ese es el ángulo 5 sextos, o sea, en verdad es todo este ángulo de acá. Ese ángulo es el que corresponde a... ¿Ya? Podemos ver que si acá, que justo en el X tenemos el ángulo 6 sextos, es decir, como hasta este punto, no me refiero como el ángulo completo, o sea, los 180 grados son 6 sextos, y acá tenemos el ángulo que es 5 sextos, nosotros queremos llevarlo al primer cuadrante, para que sea ese ángulo, y ese ángulo corresponde a pi sextos. ¿Ya? El ángulo pi sextos es equivalente al ángulo 5 sextos, por lo que le estoy diciendo acá, porque en el fondo acá son como reflejados con respecto al eje Y. ¿Ya? Entonces esto queda reescrito como 1 menos coseno de pi sextos. ¿Ya? Y acá ya tenemos las dos expresiones de una manera un poco más amigable, y acá solamente nos queda reemplazar los valores de pi tercio y pi sextos por los valores que vienen en la tabla. Entonces acá nos queda que es 1 más la tangente de pi tercio es raíz de 3 al cuadrado, y el coseno de pi sextos es raíz de 3 medio. Entonces nos queda raíz de 3 medio. Y ahora lo único que hacemos es hacer la división entre esto y esto. Que ahora ya no tenemos ningún coseno, ningún seno, ninguna tangente, nada. Solamente tenemos números que venimos trabajando desde la media. Entonces nos queda 1 más raíz de 3 al cuadrado, dividido 1 menos
raíz de 3 partido en 2. ¿Ya? Acá lo que hacemos abajo es desarrollamos primero el cuadrado binomio de arriba, nos queda 1 más 2 raíz de 3 más 3, y abajo nos queda todo dividido en 2, 2 menos raíz de 3. ¿Ya? Y... No se puede, ¿no? Ah, espérense, tuve un problema con los signos. Como nosotros estamos calculando el coseno de 5 pi sextos, que está en el cuadrante 2, en este cuadrante el coseno es negativo. ¿Ya? Entonces nosotros estamos ocupando el pi sextos porque el valor es el mismo, pero no el signo. Entonces acá en verdad es menos 3, raíz de 3 partido en 2. Entonces acá nos queda un más. ¿Ya? Siempre tienen que tener ojo que, claro, el 5 sextos es equivalente al pi sextos en valor, no en signo. Como está en el segundo cuadrante, el mismo valor, pero en negativo. ¿Ya? Así que tenemos eso, y acá seguimos desarrollando en el fondo, que esto es solamente como desarrollo matemático. Arriba nos queda que es 4 más 2 raíz de 3. Todo eso dividido en 2 más raíz de 3, y el 2 pasa multiplicando para arriba. Entonces todo esto multiplicado por 2. ¿Ya? Lo que vamos a hacer acá es la expresión de acá adentro, volver a factorizarla por 2. Entonces nos va a quedar 2 factor de 2 más raíz de 3. Entonces, como nos queda eso multiplicado por un 2, nos queda 4 factor de 2 más raíz de 3, y abajo nos queda 2 más raíz de 3, esto se nos simplifica, y la expresión nos queda que es igual a 4. ¿Ya? ¿Alguna duda con respecto a este? Yo tengo una pregunta. Es que Dale. no entendí como, porque me acuerdo como de los periodos que van asociados como a la tangente, al coseno, pero no entendí cómo, si es que sacaste el pi y el 4pi porque estaban posicionados ahí y ahí supiste que era el periodo, o porque el otro estaba partido en 3, supiste que ese no era el periodo, ahí me confundí mucho. No, los podéis llegar a eliminar porque sabéis que son periodos. Entonces, Claro, cuando den... ¿Sí? perdón. Es que, por ejemplo, pi partido en 3 no sería el periodo de la de arriba porque que no cacho cómo diferenciar cuál es el periodo. Ah, ya. Siempre, o sea, si está dividido, nunca es el periodo. Eso es como un consejo. Si tiene una división, nunca el periodo. En el fondo tenéis que, no es que tenéis la tabla de los valores, tenéis pi tercios, pi cuartos, pi medios, pi sextos, creo, no me acuerdo qué otros pi se ponen. Y esos son valores que no cumplen un ciclo, ¿cachai? Entonces, en el fondo, el pi tercios es un tercio de ciclo, ¿cachai? Ya, No alcanza a cumplir el ciclo completo. Ya, buenísimo. Muchas gracias. Entonces, ese es un valor que tenéis que descubrir en el fondo, porque el ciclo completo es 0, ¿cachai? Como da la vuelta completa, no toma ningún valor, por eso los podéis eliminar, ¿cachai? Ya, buenísima. Muchas gracias. Yo tengo otra pregunta. Dale. Es que siempre se puede hacer eso, por ejemplo, con el coseno 5pi partido 6 y dejarlo como en pi partido 6 o pi sextos. Sí, tenéis que ser consistente nomás y darte cuenta bien cuál es el ángulo equivalente, ¿cachai? Como les dije, la tabla en el fondo de valores está hecha solamente en el primer cuadrante, ¿cachai? O sea, toda la tabla que en el fondo con la que se trabaja en trigonometría son solamente los valores que están definidos acá. ¿Cachai? Porque acá tenía el ángulo 0 y acá tenía el ángulo 90, ¿cachai? Entonces te dan, no sé, el valor del ángulo 30, te dan el valor de 45, te dan el valor de 60. ¿Cachai? Esos son los valores que te dan como en la tabla. Y también te dan el 180 y el 270. ¿Ya? Pero no te dan ningún valor entre 90 y 180. ¿Cachai? Ni tampoco te dan ningún valor entre 180 y 270. Ni tampoco te dan ningún valor entre 270 y 360 o 0.
¿cachai? Entonces lo que tenéis que darte cuenta y lo que tenéis que hacer bien es en el fondo identificar cuáles son los que son como homólogos, por así decirlo. ¿Cachai? Entonces si acá tú tenías una diferencia de 30 grados, y acá tú tenías una diferencia de 30 grados, son iguales, ¿cachai? En el fondo es la misma recta, pero está reflejada con respecto al eje Y, ¿cachai? La recta que te hace el ángulo de 30 es la misma que te hace el ángulo, en este caso, de 150, ¿cachai? Entonces, eso es lo que tenéis que ser consistente en el fondo para poder hacer los cambios. Y lo mismo acá. Con este cuadrante, con el cuadrante 3, los cambios son más fáciles porque es la misma recta, ¿cachai? La extendís nomás. Entonces el valor es el mismo, se mantiene igual. ¿Cachai? Y acá están reflejados con respecto al eje X. Entonces también cambian el signo. Pero esa es como la forma de cachar si es que podéis ocupar esas transformaciones y que en general sí las tenéis que ocupar, ¿cachai? Porque nunca te dan como el valor de ese coseno en específico, ¿cachai? Tenéis que llevarle un valor de coseno que podáis conocer. Preguntaron por el chat si voy a explicar la 2 de nuevo. Esta 2, la parte del 1 menos coseno de 5 pi sextos. Miguel, yo te quería preguntar algo antes. Siempre que estén los periodos completos, como aquí está el pi solo y 4pi, ¿los ignoro solamente? Sí, lo elimináis nomás. Ya, bacán. Gracias. Sí, ya, mira, la parte O, que es 1 menos coseno de 5 pi sexto. El 5 pi sextos, como estaba diciendo recién, es equivalente en valor al pi sextos, ¿cachai? Porque en el fondo es la misma recta reflejada con respecto al eje Y. ¿Cachai? Pi sextos, si no me equivoco, es 30 grados. Entonces, 5 pi sextos es un ángulo de 150 grados. ¿Cachai? Entonces, el ángulo de 150 grados y el ángulo de 30 grados, los dos ángulos están 30 grados arriba del eje X, ¿cachai? Son la misma recta reflejada. Entonces, con eso vais después desarrollando todo y en el fondo, por eso también el signo, ¿cachai? Porque como está reflejada es lo mismo pero con negativo. ¿No? Así que eso. Voy a seguir con el siguiente, que es el último ya. Miguel, una ¿Alguno pregunta. tiene? Sí, dale yo. Al final, entiendo yo que el pi en radianes es igual a 180. Entonces, por ejemplo, calcular el ángulo 5 pi sextos, o sea, 5 pi sextos sería 5 por 180 entre 6. Sí. Ah, lo mismo ya, perfecto. Sí, 5 por 180 entre 6. Y eso también sirve a ese. Como reemplazar el pi por 180 y ahí podéis darte cuenta como más gráficamente a qué ángulo equivale. Porque es mucho más lógico darse cuenta que el 30 está 30 arriba del 0 y el 150 está 30 abajo del 180, que darse cuenta que pi sexto es lo mismo que 5 pi sexto. Sí, así es mejor para mí. Sí, pero sí, es totalmente válido y así de hecho entendí más la equivalencia. Sí. Así que bien. Bueno. Ya, estoy en quinto año. El mayor de ingeniería. Esto. Ana, porfa, muteate, please. Perdón. Tranca. Ya, este otro de los ejercicios que yo cuando veía trigonometría lo encontraba terrible, y de hecho estoy seguro que si este ejercicio me lo hubiesen puesto en la prueba cuando estaba dando el ramo, no hubiese podido hacerlo, así que les voy a enseñar bien cómo hacerlo porque es útil, y son puntos que voy a rescatar porque también no son ejercicios difíciles. ¿Ya? Acá nos están pidiendo comprobar la siguiente igualdad, que se ve como una ensalada de puras cosas feas. ¿Ya? Hay dos cosas importantes que tenemos que considerar que son parte de las como propiedades trigonométricas, que al menos en este ejercicio, que son las siguientes. Primero, que la cosecante es 1 partido en el seno. Y también, la segunda propiedad que hay que considerar, y que al final hay que considerar como en el 95% de los casos de este tipo, es que coseno al cuadrado más seno al cuadrado es 1. ¿No? Esas son las dos propiedades que hay que tener en consideración en este ejercicio. Como les digo, la segunda es en casi todos prácticamente. ¿Ya? Algo que yo también hago como para simplificarme la vida, que
cuando veo que están todos los valores con X, como que ignoro la X y dejo de escribir los paréntesis, pero eso es como una maña mía nomás. Si les sirve, tómenlo, si no, no. Ahora voy a escribir bien como todo el ejercicio para que quede ordenado, pero a mí me sirve al menos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Juntamos los denominadores. Entonces abajo nos queda seno X, factor de 1 más coseno X. ¿Ya? El término de la izquierda, el 1 más coseno de X, para hacerlo llegar a esto hay que multiplicarlo por seno. Y el seno de la derecha hay que multiplicarlo por 1 más coseno. ¿Ya? Me pasé un poco, parece. Ya. Hacemos la multiplicación de la parte de arriba. Entonces nos va a quedar seno por 1 es seno. Seno por coseno es seno coseno. No hay mucho que hacer ahí. El seno por 1 es seno. Y el seno por coseno es seno por coseno. ¿Ya? Creo que me está faltando algo aquí. Denme un segundo para revisar bien. Pero acá es como sacar mínimo con un múltiplo, ¿no? Sí, y espérense que anoté mal la función, por eso no me está dando. Claro, la anoté mal. Es sacar mínimo con múltiplo, pero acá arriba multipliqué mal los factores. Lo multipliqué al revés. Mala mía, perdón. Pero sí, es sacar mínimo con múltiplo y multiplicar cada uno de los factores. Entonces, el de la izquierda era estaba abajo con un seno, entonces hay que multiplicarlo por 1 más coseno, entonces me queda 1 más coseno al cuadrado. Y el segundo término, que era el seno solo, había que multiplicarlo por el seno, así que acá nos queda un seno al cuadrado. Ahí sí. Yo no entendía por qué me estaban dando tantos senos metidos entre medio. Y era por eso, porque había multiplicado, no en el orden correspondiente, había multiplicado cruzado. Pero así tiene que quedar, que en el fondo es el factor común abajo y multiplicar la parte de la izquierda por 1 y la parte de la derecha por el otro factor para que queden iguales a lo que corresponde abajo. Ya, perfecto. Entonces, el 1 más coseno al cuadrado nos queda como 1 más 2 cosenos de x más el coseno al cuadrado más el seno al cuadrado. Todo eso dividido por el seno de x factor 1 más coseno de x. ¿Ya? Acá vemos que hay un 1 por la propiedad de más arriba, que coseno más seno al cuadrado es 1. Entonces esto lo agrupamos y lo reemplazamos por un 1. Entonces arriba ahora nos queda 1 más 2 coseno más 1. Todo eso dividido en seno por 1 más coseno. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Perfecto. Ahora, como vemos acá arriba, nos queda un 2 más 2 coseno, porque sumamos los dos 1, y eso lo factorizamos por 2. Entonces nos queda 2 factor de 1 más coseno, partido en seno de x, por
1 más coseno de x. Y vemos que estas dos expresiones se nos simplifican. Y nos queda 2 partido seno de x. ¿Ya? Aquí hay que recordar la otra expresión, que es la de acá. Esta. Que la cosecante es 1 partido en seno. Entonces, ¿qué es lo que hacemos más abajo? Se puede sacar directo, pero también, como para que quede más explícito, esto es 2 por 1 partido en seno. Y como tenemos más arriba, esto es equivalente a esto, así que lo reemplazamos. Y justamente este valor de acá es lo que nos están pidiendo que comprobemos acá. ¿Ya? ¿Alguna duda con respecto a ese? No. No, bueno, ese ya es el último ejercicio. Abro espacio también por si quieren preguntarme sobre alguno de los anteriores. Y les voy a dejar mi correo en el chat. Me pueden escribir y en general respondo rápido. No les doy mi WhatsApp porque está muy colapsado, así que, pero se los daría. Pero les escribo al tiro mi correo por el chat y me pueden preguntar ahora mismo, y en general estoy despierto hasta tarde, así que si están estudiando me pueden preguntar cosas ahí. ¿Ya? Y bajo el resultado, ahí está para la persona que me vio el resultado. ¿Ya? Eso sería todo. Gracias por asistir. Después podría volver un ratito a las 10. Sí, al tiro. Y los que se tengan que ir o ya hayan entendido, que les vaya su prueba, así que éxito. Y eso, ahora ya quedo respondiéndome más dudas. Gabriela, ¿qué duda tenía acá? Es que me perdí escribiendo como el problema y después el desarrollo. Entonces, no caché por qué el I es 1,5. Ah, ¿por qué el I es 0,5? Ah, eso, 0,5. Sí. Mira, porque nos dicen que al cabo de 2 años el hombre tiene un total de 22.500. ¿Ya? Eso quiere decir que la función evaluada en 2 es 22.500. Que eso es lo que está escrito ahí. Ah, ¿Cachai? Entonces ahí desarrollamos ya. la función y la única incógnita es I. ¿Cachai? Entonces de ahí llegamos al valor de I, que es este procedimiento acá, ¿cachai? Pasamos dividiendo el 10.000, Ah, ya, está perfecto. elevado al cuadrado, sacamos la raíz y hacemos eso. Ya, perfecto. Eso era, que me haya perdido en esa parte. No, sí, muy blanca. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Pasaste. Yo, pero es como... ¿Esta grabación dónde va a estar? En YouTube, Diego. De acuerdo. Buscáis Movimiento Gremial UC y ahí te aparecen todos los de Lo Damos Vuelta.